de este webinar que es Project Management en la era de la innovación o Administración o Gestión de Proyectos en la era de la innovación. Muy bien, los puntos que vamos a tratar más allá de una breve presentación son algunas definiciones, algo referido a planificación estratégica de proyectos, gestión de equipos, ¿no? Nos referimos a las personas que van a interactuar en estos proyectos, las comunicaciones, ¿no? Y cómo de alguna forma el estatus o monitoreo y control en los mismos han ido variando, ¿no? Según estándares no solamente del PMI, sino las prácticas que hoy día se están utilizando en las empresas. Muy bien. Ahora, referido a mi, digamos, a mi experiencia, mi nombre es Alejandro Mas. Yo fui Project Director en International SOS, una empresa que brinda servicios médicos. Un breve resumen de mi carrera. Yo estudié Ingeniería Industrial en la Universidad de Lima. Luego tuve oportunidad de hacer una maestría en Administración Estratégica de Negocios en Centrum Católica. Y también tengo dos diplomados, uno en Inteligencia Logística en Cadena de Abastecimiento y otro en justo gestión de proyectos. Algunas especializaciones referidas a proyectos de transformación empresarial, ¿no? Ventas y operaciones o planeación de ventas y operaciones, compras estratégicas y administración de proyectos, ¿no? Referido a mi experiencia profesional, yo inicié trabajando hace unos años en la empresa Yoel SCM cuando era un grupo. Ahí trabajé en dos unidades de negocio, en una unidad de negocio de manufactura y en otra de consultoría. Estuve cerca de 12 años. A nivel manufactura íbamos a ser la mejor unidad de negocio en esa época de esa corporación. Aplicamos varios estándares interesantes de planeamiento y control en excelencia operacional y de gerencia de proyectos. Y luego pasé a ser consultor senior en la unidad de negocio de consultoría llamada Joel SCM Consulting. Tuvimos la oportunidad de atender, en mi caso, a más de 8 clientes de diversos sectores, entre ellos 3M Perú, Farmacorp en Bolivia, en ese momento EXA, que ahora es Orica, también CPPQ, que ahora es Croma, y otras empresas interesantes de otros sectores, y eran cuentas que teníamos en Joel SCM, ¿no? Pasan cerca de 4 años y luego me invitan a trabajar en la empresa EY, que es una de las Big Four en consultoría. Trabajé en el área de Advisory Services, que es el área en ese momento que era de consultoría, hoy día se llama Consulting Services, y yo estuve a cargo de también desplegar diversos proyectos para clientes también importantes, ¿no? En ese momento yo ya era, digamos, consultor senior, sobre todo en estrategia, mejor eficiencia y justo servicios de gerenciamiento de proyectos para iniciativas de clientes, ¿no? Tuve oportunidad de atender a clientes importantes, locales y transnacionales como Alicorp, Bacus, Transporte 77, que es la empresa más grande de transporte de Bacus, ¿no? Que existe en el país. Luego también Productos Paraíso del Perú, un contratista minero llamado Incimet, que es uno de los más grandes también que existe actualmente, empresas de Breca como constructora ESA, también Productos Paraíso del Perú y en este caso también hice un proyecto interesante en Mondelez Internacional, que ahorita les comento esa experiencia, ¿no? Luego de estar trabajando cerca de 4 años y haber, digamos, desplegado más de 10 proyectos, ¿no? De transformación en diversos sectores, ¿no? No solamente construcción, consumo masivo, manufactura, ¿no? Diversos sectores muy interesantes. Luego continúo mi desarrollo profesional y empiezo mi labor docente en la Universidad de Lima, ¿no? Más o menos año 2016. Y luego, digamos, de esa experiencia docente, me invitan a trabajar a la empresa International SOS en la ciudad de Arequipa para atender al cliente Sociedad Minera Cerro Verde. Ahí fui el director de proyecto, que era una especie de gerencia de operaciones de los servicios médicos que brindamos, en este caso a esta minera y a otros clientes, ¿no? Estuve cerca de 7 años con ellos, ahora principalmente dedicado a la docencia, no solamente con Wii, ¿no? Que también hace un tiempo ya venimos trabajando juntos, sino también soy docente de posgrado de la Universidad Católica Santa María en un programa de posgrado que tiene que ver con gestión de servicios de salud. Y también mi participación ahí va referida a lo que es gestión de proyectos, sobre todo de inversión y cooperación internacional, ¿no? Algunos logros interesantes, ¿no? Digamos, en la experiencia. Bueno, hay varios proyectos que les voy a ir contando, pero algunos relevantes fueron el plan de transformación de la empresa en la que trabajé, la última empresa en la que trabajé, que fue International SOS, ¿no? Que era localmente llamada Sermedi. Tuvimos que hacer que era una empresa más de corte familiar, pasó a ser una empresa más de corte corporativo. También nos tocó afrontar pandemia y en ese momento tuvimos que implementar y desplegar un programa que era un grupo de 4 proyectos, que eran 4 líneas de servicio
adicionales que tuvimos que implementar en plena pandemia, ¿no? Conseguir gente en el momento que no había, conseguir materiales, insumos, inclusive hasta implementar un laboratorio de biología molecular, ¿no? Luego también un proyecto súper interesante fue el que hicimos para Mondelez Internacional, que era un programa, era el gerenciamiento de un programa, que era un grupo de proyectos en la categoría galletas en la TAM, ¿no? El programa se llamó Supply Chain Reinvention. Nosotros participamos como EY, como servicio de gerenciamiento de proyectos. Muchísimas lecciones aprendidas que probablemente algunas se las comente hoy, ¿no? Y el otro del que les había comentado que sacamos la certificación de excelencia operacional en planeamiento y control que da Oliver White cuando yo trabajé en Joel SCM en la unidad de negocio de manufactura. Bueno, esa es mi experiencia. Yo cuento actualmente con 22 años de experiencia y también actualmente estoy, como les comenté, siendo docente de WI en, digamos, dentro del programa de gerencia de proyectos, viendo sobre todo los aspectos relacionados a MS Project, que hoy día les voy a comentar algunos detalles. Muy bien. Entonces, continuando con la presentación, vamos a ver algunas definiciones interesantes, ¿no? Algunas estadísticas de gestión de proyectos, ¿no? Por ejemplo, más de la mitad, el 66% de los mismos, fracasan en lograr sus objetivos, ¿no? De negocio. Nos referimos a un proyecto como una iniciativa para lograr el lanzamiento de un producto, servicio o modificar o mejorar algo, ¿no? Imagínense esa estadística, más de la mitad. La siguiente estadística, más del 70% de los CEOs o gerentes generales, ¿no? Menciona que su negocio exige cada vez mayor evaluación de los riesgos para obtener un mayor retorno en los proyectos e iniciativas que despliegan, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto, no? Que o sea, casi o un poco más del 70% de gerentes generales indica que es muy importante no solamente administrar riesgos en los proyectos porque quieren de alguna forma tener asegurado el retorno de la inversión de los mismos, ¿no? Otro dato interesante, ¿no? Más de la mitad de los gerentes generales considera que la eficiencia en sus compañías al final podría estar restringida por la carencia en la eficacia, que significa lograr los objetivos de los proyectos implementados, ¿no? Imagínense las empresas ahora y en pandemia, ¿no? Que tenían que irse a la virtualidad, sacar un montón de, en este caso de servicios, digamos, de forma digital, era todo un reto, ¿no? Entonces, esta estadística viene asociada a eso, ¿no? Que necesitan que la eficiencia, ¿no? De la gestión de proyectos sea de alguna forma buena, ¿no? Para que de alguna forma digamos, el despliegue de los mismos no vea restringido, ¿no? El despliegue del negocio, ¿no? Otros datos interesantes, ¿no? 50% de los proyectos exceden su presupuesto. ¿Qué significa? Que yo planeé, por decirles, invertir $100.000, $10.000, 1 millón, y al final me gasté el doble, ¿no? 58% de los proyectos fallan en los tiempos. Quiere decir que yo dije que iba a lanzar ese software o esa iniciativa o esa mejora en 3 meses, 6 meses o un año y me demoré más de ese tiempo, el doble, ¿no? Y 42% de los mismos, de los productos, o sea, los entregables que tienen los proyectos, ya sean productos, servicios o otras iniciativas de mejora, tienen algún problema de calidad. Entonces, estas estadísticas que nos denotan, ¿no? Estos datos son sacados de eh, unas encuestas que hizo EY, ¿no? Y algunos otros departamentos en este caso del Reino Unido, hace unos años, no han cambiado mucho, ¿no? Y lo interesante que denotaban es que existe una brecha en cómo administrar digamos, de una forma adecuada los proyectos de toda tipología, ¿no? ¿Por qué? Porque uno tiene una expectativa inicial y al final cuando termina, digamos, el despliegue, te das cuenta de que, oye, me gasté más, me demoré más, tuve muchos riesgos, ¿no? No controlados y al final no cumplí los objetivos iniciales de la iniciativa, ¿no? Ahora, rápidamente definir qué es un proyecto, ¿no? Según el PMI, que es, digamos, la institución actual, que es el Project Management Institute, digamos, de las más reconocidas en lo que es gerencia o administración de proyectos, lo define como, digamos, un grupo de actividades y un esfuerzo temporal, quiere decir que tiene un inicio y un fin marcado, ¿no? Para poder crear ya sea un producto nuevo, ¿no? O un producto modificado o un servicio, ¿no? Que tengan un resultado único. ¿Eso qué significa? Que en este caso el resultado es único porque el alcance, cuando uno define el alcance del proyecto, no se va a comparar con otros, ¿no? Entonces, cuando hablan de la temporalidad, es básicamente que siempre una iniciativa, proyecto, o programa o grupo de proyectos va a tener un inicio y un fin definido, ¿no? La unicidad se refiere a que solamente el resultado va a ser único de ese proyecto a nivel iniciativa o a nivel
de alguna forma producto o servicio que despliegue, pues, ¿no? Ahora, los proyectos pueden ser grandes o pequeños, simples o complejos, pero siempre van a requerir la coordinación de recursos, actividades, habilidades, ¿no? Para cumplir con los objetivos que de alguna forma se establecen en la planificación inicial, ¿no? Esa es la definición del proyecto del PMI. Existen varias metodologías, solamente mencionarlas, ¿no? Y vamos a hablar de una de ellas, las del PMI, ¿no? Que tienen varias versiones. Ahorita están en la versión 7 del PMBOK, que es digamos, la guía de conocimiento, le llaman la Biblia en gestión de proyectos. El MML, que es el marco, la metodología del marco lógico de la CEPAL. Hay otras metodologías, mapeo de alcances, ¿no? Business Model Canvas, etcétera. Hay varias metodologías. Hoy día vamos a comentar más y, digamos, centrarnos más en la del PMI, que es la que actualmente más se está utilizando. Entonces, algunos datos interesantes, ¿no? El PMI durante el tiempo, y por eso que llamábamos digamos, el webinar como era de innovación, porque en el tiempo el PMI ha ido migrando y evolucionando las versiones del PMBOK, que es el Project Management Body of Knowledge, ¿no? O el cuerpo de conocimiento de gestión o de gerencia de proyectos, ¿no? Desde que se lanza hace muchos años la versión 1 hasta la actual, que es la 7, han ido de alguna forma migrando y evolucionando los conceptos y teoría de gestión de proyectos, ¿no? Básicamente para comentar, en esta presentación les vamos a comentar algunos aspectos interesantes de la versión 5, 6 y 7, ¿no? En este caso, la 6, ¿no? Básicamente todavía estaba agrupada a nivel de procesos. Nos referimos a que todo proyecto lo abarcaban como 5 grupos de proceso, ¿no? De inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre y 10 áreas de conocimiento, ¿no? Que las vamos a ir mencionando en algún momento, ¿no? Entre ellas está costo, tiempo, alcance, riesgos, calidad, procura, recursos humanos, etcétera, pues, ¿no? Entonces, de alguna forma, este estándar te permite, inclusive actualmente, lograr certificaciones, ¿no? De Project Management Professional, ¿no? O profesional en gestión de riesgos, o digamos, profesional en gestión de programas, ¿no? Todas son certificaciones que uno tiene que estudiar estas guías, ¿no? Prepararse para el examen y luego rendir un examen que tiene un costo y te dan un certificado, ¿no? Es uno, se podría decir, de los, digamos, actualmente, de los certificados que tienen más peso en lo que es gestión de proyectos. No son los únicos, ojo, hay de varias instituciones, ¿no? Sin embargo, personalmente se los recomiendo. Yo hace poco seguí un programa de ACP, de Agile Project Management, muy interesante, ¿no? Cómo cambian el enfoque, que hoy día algo les voy a comentar de eso, entre la gestión típica de proyectos, que era llamada waterfall, o gestión por cascada, ¿no? A la gestión más nueva, que es gestión ágil, ¿no? Y justo la versión 7 cambia esos principios, ¿no? Cambia esa gestión, digamos, de proyectos. Es importante, ¿no? Que entre la metodología anterior y la nueva, que es más conceptos de agilidad, podamos siempre en la gestión de proyectos usar, digamos, esa presunción de que al final la gestión de proyectos termina siendo un arte por la experiencia que uno trae, porque ciertas situaciones no están en ningún manual y en ningún estándar, y a veces es necesario usar, digamos, la innovación, ¿no? Y la creatividad para resolver ciertas situaciones que no están en ningún manual y nadie te va a decir cómo, digamos, resolverlas, ¿no? Muy bien, ahora pasamos a ver algunos conceptos de innovación, ¿no? Según la RAE, en realidad al final innovar, ¿qué cosa es, no? Es la acción o efecto, innovación es la acción o efecto de innovar. ¿Y qué es innovar? Es mudar, ¿no? Alterar, ¿no? Modificar algo, introduciendo novedades, ¿no? Al final, en los términos de la RAE, lo que siempre hacen es decir que, digamos, todos los cambios o novedades que hay en un contexto existente, ¿no? De gestión, por ejemplo, de proyectos, ¿no? Y que esto que se aplica a productos, servicios, procesos o ideas, ¿no? Se va a llamar innovación, ¿no? Y esta definición que, bueno, sí es sencilla, ¿no? Y concisa en comparación con otras que existen, ¿no? A nivel académico o empresarial, sigue capturando esa esencia, que cuál es la esencia del concepto de innovación. Al final, o creas algo realmente nuevo, ¿no? Como en el momento en que se crea, por ejemplo, ChatGPT, que no existía probablemente antes, ¿no? O mejoras algo que ya existe. En el caso de, por ejemplo, herramientas de colaboración, en la pandemia sucedió que Zoom, Teams y otras herramientas que ya existían, que eran algunas básicas, fueron migrando y mejorando debido a la demanda, ¿no? Que existía en el mercado, ¿no? Esa es la definición de innovación.
También vamos a hablar rápidamente sobre estos conceptos, ¿no? En el ámbito de gestión de proyectos e innovación, vamos a entrar a ese punto. ¿Qué cosa significa, no? Que debemos plantear no solamente nuevas ideas, sino soluciones, procesos, productos, ¿no? Que de alguna forma van a impactar y generar valor, ¿no? A nivel de mejor eficiencia, nos referimos al uso de recursos, eficacia, a lograr el objetivo para el cual estoy haciendo una iniciativa, o la competitividad cuando me comparo en realidad con otros proyectos o con otros sectores, ¿no? Según fuentes interesantes como el PMI, el MIT, o Harvard Business School, ¿no? Al final la innovación no solamente se implica, ¿no? O aplica a la creación de algo nuevo, ¿no? Sino también a la mejora de algo que hoy día tienes, ¿no? Un proceso, un software o lo que fuera, ¿no? Y la idea es que aportes en este cambio o en este, digamos, o en esta mejora, obviamente algo novedoso, ¿no? Para que de alguna forma puedas saltar un reto que hoy día se te presenta, un desafío complejo, y de esa forma puedas lograr, obviamente, el objetivo de un proyecto, ¿no? Como el caso que yo les comentaba, de herramientas de colaboración tipo Zoom, Teams y otras que en época de pandemia tuvieron que rápidamente tener y cambiar sus configuraciones, ¿no? Porque al inicio estas herramientas no soportaban tantos usuarios, no soportaban tantas funcionalidades que luego tuvieron que ser rápidamente implementadas y desplegadas, ¿no? Ahora, hablarles sobre este documento es bien interesante, ¿ya? Es un documento que hace Ipsos View sobre la nueva era de la innovación, ¿no? Porque ahí viene la pregunta, pero profe, innovación, sí, ya lo hemos escuchado hace un tiempo, ¿no? En realidad, trata, ¿no? Sí, de crear cosas nuevas o de modificar, ¿no? Digamos, lo que tenemos, ¿no? Sin embargo, en este documento hablan sobre cómo la inteligencia artificial de alguna forma ha desencadenado, ¿no? Un cambio bastante impactante, ¿no? Referido a lo que es desarrollo e innovación, ¿no? Y permite a las empresas de alguna forma traer mejores productos o servicios, ¿no? En realidad al mundo empresarial, ¿no? Digamos, en el documento que es muy interesante, se los recomiendo, ¿no? En la parte de abajo está el link, ¿no? Hablan sobre cómo, de alguna forma, aspectos relacionados a innovación y a uso de inteligencia artificial permiten, ¿no? Hacer que digamos, el uso de la herramienta IA a nivel generativo y analítico va a permitir que los lanzamientos de productos sean de alguna forma más eficientes, ¿no? Los ciclos de desarrollo de productos sean más rápidos, más inteligentes, inclusive más eficientes, ¿no? A nivel capacidades, por ejemplo, a nivel de IA generativa, ¿no? Hablan sobre crear activos, ideas, conceptos y envases a partir de conjunto de datos existentes, ¿no? Y a nivel de IA analítica, hablan sobre cómo filtrar grandes cantidades de datos y extraer información significativa o relevante para el estudio que estamos haciendo. Y a nivel de beneficios, a nivel de IA generativa, comentan sobre algunos, bueno, algunos aspectos referidos a que una vez que entrenas, obviamente, estas herramientas, ¿no? Te permiten disponer de activos más ágiles y rentables que puedan atraer mejor a los consumidores. Nos referimos a productos y en beneficios de la IA analítica sobre acelerar las fases de innovación, proporcionando información, en este caso inmediata, para el desarrollo de productos. Digamos, un documento súper interesante, ¿no? Que cuenta cómo, usando este tipo, digamos, de nuevas herramientas y hablando de innovación y de gestión de proyectos y de lanzamiento de productos, es un caso de, digamos, de la vida real, ¿no? Súper interesante. Muy bien, ahora pasemos a ver el tema de estrategia, ¿no? En realidad, en una empresa, la estrategia, ¿qué es, no? Es, en resumen, tu norte. Profe, no entiendo. ¿Y por qué no me voy al sur? ¿O por qué no me voy al este o al oeste? Es algo figurativo. El norte es digamos, el rumbo que debe seguir una empresa para poder alcanzar su visión, ¿no? Cumplir su misión, de alguna forma a través de sus valores, esas estrategias, llegar a posicionarse, por ejemplo, ¿no? En algún aspecto de negocio en especial, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Wii, tiene también una definición de plan estratégico y tienen una serie de acciones, ¿no? Y de despliegues estratégicos que les va a permitir llegar a cumplir su objetivo, ¿sí? Eso es un poco un dato muy genérico de estrategia, ¿no? Normalmente a nombre de quién está a cargo de la estrategia, a nombre de las gerencias, de la gerencia general, corporativas o gerencias, y la idea es que dependiendo de la meta que tú te traces, luego esa meta la bajes en cascada en todas las áreas funcionales en
proyectos estratégicos que te permitan alcanzar la visión, ¿no? A través de la misión y a través de una serie de otros componentes, ¿no? Entonces, ahí es donde se conjuga planeamiento estratégico con gerencia de proyectos, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ver algunas definiciones para poder entender mejor este concepto, ¿no? En este caso, la planificación estratégica de proyectos implica ¿qué cosa, no? Formular, luego poner en marcha, que es implementar, y evaluar luego en el camino, ¿no? Todas las decisiones que permitan, en este caso, a una empresa o organización, alcanzar los objetivos, obviamente que indica la estrategia, ¿a través de qué? Ah, ya le entendí, profe. Entonces, si Wii, por ejemplo, tiene el objetivo de ser, no sé, líder en educación ejecutiva, ¿no? En tal segmento, ¿no? Con tales características y tales programas, lo va a hacer a través de qué? A través del despliegue de ciertos proyectos, ¿no? Internos que le permitan brindar ese servicio de calidad y lograr su objetivo. Ah, ya, perfecto, ya lo entendí, profe, gracias. Muy bien, entonces siguiendo con la idea, conecta obviamente estos proyectos de despliegue, ¿no? Que son propios, individuales, por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo que les doy, despliegue de software, mejora de procesos, ¿no? Por ahí alguna otra condición estratégica que tengamos que desplegar, y lo que hace son estos proyectos individuales, los conecta y los alinea a cumplir, obviamente, la visión y la misión que es parte del planeamiento estratégico de una organización, y siempre asegurando el uso correcto y eficiente de tus recursos. Profe, ¿y por qué tengo que hacer uso eficiente, no? Obviamente, en una empresa tenemos un grupo de personas, puedo contratar un proveedor para que me desarrolle esa porción del software, ¿no? Me haga ciertas personalizaciones y obviamente me cuesta plata. Entonces, esos recursos hay que administrarlos de una forma idónea para cumplir los objetivos a los cuales tenemos que llegar. Muy bien, algunos datos interesantes de planificación estratégica de proyectos, ¿no? Algunos componentes clave: visión, misión, análisis FODA, que es el de, digamos, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, o SWOT en inglés. Establecer objetivos, selección y priorización de proyectos. Ah, ahí es donde se interrelacionan, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que para lograr tu objetivo, misión, visión, etcétera, ¿no? Imagínense, siguiendo el ejemplo de Wii, queremos ser los líderes en educación ejecutiva en tal segmento, en tal país, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Tendremos que desplegar 5 proyectos estratégicos. La pregunta es muy bien. O de repente 10, no lo sé. La pregunta es muy bien, ¿cuál es el prioritario? ¿El número 1 o el número 10 o el 5? Profe, depende de qué, del costo, tiempo y alcance. En proyectos siempre hay una trilogía, ¿no? Que debes definir tu objetivo, y ese objetivo va a cumplir obviamente ciertas características a nivel de costo, a nivel de tiempo y a nivel de alcance, ¿no? Entonces ahí es donde se interrelaciona con la parte estratégica. Bueno, siguiendo desarrollo de planes de acción que son obviamente derivados de estos proyectos, y monitoreo y control de los mismos. ¿Por qué? Porque en el tiempo, imagínense que tengo que hacer 10 proyectos, obviamente hay de repente 3 más prioritarios y otros no, y luego en el tiempo tengo que darles, digamos, recursos para que inicien, y luego monitorear y evaluar cómo van para saber si estamos cumpliendo plazos, costos, tiempos, alcances, gestionando riesgos y todas las áreas de interés, ¿no? Algunos datos de importancia, ¿no? Uno, alineación organizacional. Por ejemplo, si yo trabajo en Wii y yo digo, oye, pero ¿para qué vamos a hacer eso, no? No tiene sentido, es simple, no estoy alineado ni con la estrategia, ni con la empresa, ni con el proyecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo el día voy a estar renegando que por qué el proyecto, que por aquí, que por allá. Entonces, necesario, y grábense esto, y es parte de lo que vamos a ver en un momento, alineación. Si ustedes no se alinean a el objetivo empresarial, al objetivo estratégico y al objetivo del proyecto, luego vamos a poder tener algún riesgo importante, ¿no? Optimización de recursos, lo que les comenté, hay que usarlo siempre de manera correcta. Mejor en toma de decisiones y adaptabilidad y flexibilidad, concepto clave. En esta época, las personas que no tengan esta competencia, tenemos que trabajar mucho en adaptarnos, ¿no? Tendencias claves. Dato importante de esta presentación: agilidad estratégica. Profe, ¿qué es eso? En efecto, la agilidad no es un concepto nuevo, es un concepto que se maneja desde los años, creo que 60, 70, me refiero a metodologías ágiles, sino nos referimos a que la estrategia, que antes eran procesos de 5 a 10 años, ¿no? A nivel de planeamiento estratégico, ahora pueden cambiar en un 2 por 3, por condiciones de mercado, porque sale nueva tecnología, porque tengo nuevos competidores, porque me compraron, porque el corporativo dijo esto, factores diversos, ¿no? Innovación. En efecto, antes no se hablaba mucho de innovación. Hace unos años atrás eran más productos, bienes y servicios estándares, ¿no? Es más, si a la gente le metías mucha innovación,
le sacabas roncha, ¿no? Y no te compraban los productos o los servicios. Ahora es casi un must de lo que debería tener todo negocio, ¿no? Tecnología y digitalización. Yo creo que en los últimos 15 años o hasta 20, el avance en lo que es tecnología y digitalización han sido abismales, ¿no? De hecho, en nuestro país y en Latinoamérica aún hay una brecha importante, pero ya estamos en muchas organizaciones metidos en este tema, ¿no? Entonces, en este caso no hay que resistirse a la tecnología y digitalización, sino hay que aprovecharla para hacer un mejor uso no solamente de recursos, sino poder gestionar de una forma más adecuada proyectos, por ejemplo, estratégicos de organizaciones. ¿Qué desafíos tenemos, no? Lo que les decía, oye, yo no quiero, yo no puedo, o sabes qué, no sé, pues, ¿no? Por algún motivo tengo un tema y no me permite alinearme, ¿no? Digamos, esos cambios. Complejidad y riesgo. Cada vez los proyectos y las iniciativas son más complejos, más desafiantes y presentan mayores riesgos, ¿no? Antes, por ejemplo, les digo, ustedes se hubieran imaginado que existía un riesgo de ciberseguridad en el cual te dupliquen o te tripliquen tu personalidad, o me refiero a tu identidad personal. Profe, no sé ni siquiera de qué está hablando. Ejemplo, antes no existían las billeteras electrónicas, no existía, digamos, el perfil digital de la persona en el tecnicismo. Ahora existe y te lo pueden clonar. Y puede ser que Alejandro Más esté hablando con ustedes ahorita y hay otro perfil de Alejandro Más que de repente está haciendo una transacción indebida porque me clonaron algo, ¿no? Nuevos riesgos que existen que antes tal vez no existían, ¿no? Y con los cuales hoy día tenemos que trabajar de forma continua. Y el otro, falta de compromiso, ¿no? Dato clave, ¿no? En los grupos hay un aspecto clave que trabajar que es la motivación, ¿no? Y esa motivación parte por el compromiso de que todos pongan su granito de arena para contribuir a la gestión de un proyecto, iniciativa o gestión de la empresa, ¿no? Entonces, datos interesantes, la parte estratégica, más allá de que obviamente es un proceso técnico, ¿no? Es una disciplina que requiere comprensión y obviamente profunda, de alguna forma, participación de la dirección, en este caso de una empresa, que es la parte gerencial, ¿no? De alguna forma nos asegura que los proyectos no solo se completen a nivel de tiempo, a nivel de presupuesto y a nivel de alcance, sino también contribuyan a, ¿qué cosa? Lograr el objetivo general de la empresa. En el caso de IWI, ser líder en educación ejecutiva en tales segmentos, ¿no? En tales tipologías de productos. Muy bien. Algunos artículos, rápidamente se los comento, igual ahí están los links, ¿no? Para que luego los puedan revisar. Que ojo, son artículos del PMI, ¿no? Del Project Management Institute, que hablan sobre proyectos y estrategia, ¿no? El primero habla sobre Turning Strategic Goals into Successful Projects, ¿no? ¿Qué significa? Tenemos que de alguna forma los objetivos estratégicos, ¿no? Transformarlos en, obviamente, proyectos exitosos, ¿no? ¿Y cómo se hace eso, no? Para empezar, profunda concepción de la estrategia, ¿no? A nivel, ¿qué tenemos que hacer? La estrategia, tenerla bien diseñada, ¿no? Luego, establecer a través de un ciclo una especie de definición, de priorización de estrategia, implementación, monitoreo y control de las mismas, y luego evaluar, oye, ¿cómo me va para saber si le estoy pegando al objetivo estratégico que quería, que es, por ejemplo, captar, en el caso de Wii, no sé, más del 50% de alumnos en tal segmento, ¿no? En educación ejecutiva, en tales programas, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo que evaluar, habla sobre cómo todo ese ciclo debería funcionar, ¿no? En la teoría para que logremos buenos objetivos. Luego tenemos otro artículo interesante que se llama Strategic Thinking, ¿no? O pensamiento estratégico para administradores o de proyectos actuales o gerentes de proyectos actuales, ¿no? Donde te describe de alguna forma cómo la parte estratégica, ¿no? A nivel de planeamiento, a nivel de pensamiento y a nivel de resolución de problemas, algunos componentes claves que debes tener para que te vaya bien de alguna forma como project manager actual, ¿no? Y otro artículo interesante que es las 4 Ps de la ejecución estratégica, ¿no? Que más allá de hablar sobre estrategia, ¿no? Te hablan sobre procesos, cultura, tecnología, información, estructura, personas, gobernanza, ¿no? Y cómo todos estos aspectos se interrelacionan para de alguna forma contribuir a la ejecución de la estrategia de una empresa. Muy bien, pasemos rápidamente a ver gestión de equipos. Según el PMI versión 5, la gestión de equipos, ojo, esta versión 5 y este mapa general no lo voy a explicar a detalle, solo comentarlo. Tenía 5 grupos de proceso: inicio, planificación, ejecución, control y monitoreo, los pintados en
color, en este caso naranja, son más asociados a la parte de gestión de equipos, donde tenías que planificar recursos humanos, desarrollar el equipo, gestionar el equipo, contratar y al final, de alguna forma, tangencialmente, a nivel de informe de desempeño, evaluabas cómo iba la gente. Ah, profe, qué interesante. Sí, y en cada una de esas cajas hay toda una metodología que te describen entradas, procesos internos, salidas, recomendaciones, etcétera, ¿no? Solamente vamos a comentar cómo varía a nivel evolución en el tiempo. Entonces, la versión 6, ¿qué te dice, no? Oye, enfócate en equipos de alto desempeño bajo los siguientes criterios. Uno, desarrollo de equipos. ¿Qué cosa significa? Hay que desarrollar herramientas o habilidades, ¿no? Que permitan a los equipos colaborar, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora te toca trabajar en empresas que tienen, no sé, sedes acá en Lima, en muchos, ¿cómo se llama? Departamentos, en muchos países, ¿no? Oye, y en otros idiomas, ya, caballero, te tienes que adaptar, ¿no? Para poder, alinearte al equipo. Y esto incluye actividades de coaching, team building, etcétera. Hay que gestionar correctamente los conflictos. Cada vez los conflictos son más complejos y mayores y hay técnicas que permiten a los equipos hacer eso. Motivación, lo que les decía, siempre mantener motivación alta para que digamos, el desempeño del equipo sea bueno durante el proyecto. Y liderazgo, que obviamente el líder del proyecto debe tener un papel crucial, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque es el que dirige a todo el proyecto hacia el objetivo. Y luego, ¿qué pasa en la versión 7? Oye, profe, muy rápido. Versión 5, versión 6, versión 7. Versión 5, procesos típicos estándar. Versión 6, oye, ya van incluyendo ciertos componentes de equipo de alto desempeño. Versión 7. En esta versión 7 el PMI habla sobre dominios de desempeño, ¿no? Y te dice que en la parte de equipos, de manera simultánea que estos dominios se desarrollan durante todo el proyecto, debes tener en cuenta primero, uno, desarrollar el equipo, ¿no? Eso se mantiene, por de alguna forma decirlo. Empoderamiento del equipo, ahí sí. El empoderar significa que uno, como líder, debe delegar responsabilidad en los equipos en las áreas funcionales o aspectos que correspondan, ¿no? Si es la parte técnica y es un equipo que trabaja bajo metodología Scrum en ese proyecto para hacer esta parte de acá, ni modo, tú mismo eres, ¿no? Es tu responsabilidad, ¿no? Tú tienes las competencias, los atributos, todo, tú mismo eres y entregas, ¿no? De eso se trata empoderar. Y obviamente dar la confianza para que lo hagan de una forma idónea. Tres, gestión del desempeño del equipo. Siempre hay que evaluar cómo va el equipo. Oye, si era un equipo de Scrum y más o menos hace sus sprint y toda la vaina, oye, tienes que saber cómo van, ¿no? Porque si no entregan nada y digamos, ¿no? Tienen muchos problemas y no les sale ninguna solución, hay que ver cómo se soluciona, ¿no? Y desarrollo de competencias del equipo, siempre hay que ver qué necesita el equipo para que tengan un mejor desempeño, habilidades blandas, duras o qué otra cosa adicional. Muy bien, a nivel comunicaciones pasa algo similar. Volvemos a la etapa de gestión de la versión 5, ¿no? En todos los procesos de negocio tenemos planificación de comunicaciones, gestión de expectativas, distribución de información y control integrado de cambios, ¿no? Que es la parte final de lo que lo hemos incluido a nivel de comunicaciones. Versión 5. La versión 6 te dice, oye, ¿sabes qué? Séntate en una comunicación efectiva de todos tus equipos para, obviamente, poder gestionar de forma idónea las comunicaciones. Y para eso necesitas planificar comunicaciones, distribuir la información de forma correcta, ¿no? Obviamente a todas las áreas necesarias. También gestionar las expectativas, ¿no? ¿Qué esperamos del equipo, del proyecto, del cliente, etcétera, para que todos se alineen, ¿no? Y obviamente informes. ¿Qué significa? Tenemos que tener, de alguna forma en el tiempo, informes de cómo va el proceso de comunicaciones a nivel de proyecto. Muy bien. Y en la guía 7, oye, esto ya cambia, ¿no? Ya vemos cómo va evolucionando, se va innovando en el proceso de gestión de proyectos y el enfoque es metodologías ágiles e híbridas. Profe, ¿qué es eso? Obviamente, las metodologías ágiles tipo Scrum, Kanban o etcétera, ¿no? Que existen, que en realidad no son metodologías, son marcos ¿no? Frameworks, ¿no? Que existen, pero que les llaman metodologías, e híbridas, en la cual combinas el sistema tradicional y el nuevo, ¿no? Entonces, básicamente en esta mezcla o en esta alineación hasta estas metodologías, la idea es que siempre las comunicaciones las manejas de forma efectiva, transparente, ¿no? Hay dominios que hablan sobre el desempeño de las comunicaciones durante todo el proyecto, ¿no? Te hablan de que debe ser continua la comunicación de una forma adecuada, ¿no? Obviamente en los momentos y la intensidad adecuada. Debes adaptarte, ¿por qué? Porque el proyecto cambia, las situaciones cambian, el mercado cambia, ¿no? Debe ser transparente, quiere decir información abierta. Antes en muchos proyectos había información que era, no, secreto de Estado, ¿no? Ahora es simple, ¿no? Te dicen información abierta para todos los miembros, salvo que sea, obviamente, la fórmula de Coca-Cola. No la vas a abrir porque si no,
Obviamente generarías un impacto grave en el negocio, ¿no? Y enfoque en las personas, interesante, ¿no? Porque se reconoce la importancia de, obviamente, las habilidades interpersonales y comunicación efectiva. A nivel de monitoreo y control pasa lo mismo. En la versión 5, en todos los grupos de procesos, nos hablan de algunas cajas, ¿no? Dice orientación a gestionar el equipo del proyecto, monitoreo y control del proyecto, control integrado de cambios y cerrar el proyecto. Ah, ya, esos son las cajitas que hablan sobre monitoreo y control. En resumen, el monitoreo y control trata desde que tú armas un plan de proyecto, tomar fotos sucesivas para saber el estado, si las cosas van bien, mal, y en el caso estén desviadas, tomar cursos de acción para nivelarte y lograr tu objetivo. Muy bien, la versión 6, ¿qué dice? ¿No? Que obviamente el monitoreo y control debe ser continuo, ¿no? Implica seguimiento, ¿no? Revisión, información de todos los avances, ¿no? Para cumplir tu plan de proyecto. Tu objetivo es que todo se haga según lo planificado. Algunos procesos claves son recopilación de datos, ¿no? Sobre el desempeño de cómo va avanzando cada frente de trabajo, análisis de datos, ¿no? En donde comparas datos planeados versus reales, porcentaje de avance, por ejemplo. Oye, yo tenía pensado avanzar 10% y estoy en 5, estoy atrasado, ¿no? Luego evaluación de desempeño, ¿no? Toma de decisiones y obviamente todo esto que te va a permitir de alguna forma, ¿no? Te va a permitir que de acuerdo al estatus que estás verificando puedas de alguna forma mantener tu proyecto en un buen camino y llegar a los objetivos, ¿no? Y la versión 7, ¿qué significa o qué pasa en la versión 7? Ya se introduce un enfoque de alguna forma más flexible y adaptable, ¿no? A metodologías ágiles e híbridas, ¿no? Y obviamente mantienen lo de evaluación continua y adaptación a cambios, dato muy importante, ¿no? Hay dominios de desempeño en este, digamos, en este tema de monitoreo y control. Hay más un enfoque en el valor que vas entregando progresivamente, enfocado a proyectos ágiles, ¿no? Adaptabilidad quiere decir que si pasa algo en el mercado, en el proyecto, en la empresa, la idea es que el proyecto de alguna forma se amolde o se adapte a esos cambios, ¿no? Que exista transparencia, todo abierto, comunicación abierta y herramientas y técnicas ágiles que se incluyan en la gestión de proyectos, como por ejemplo el uso de tableros Kanban, diagramas de flujo u otras técnicas y métodos que existen a nivel de agilidad, ¿no? Muy bien, ahora hablando de monitoreo y control, por ejemplo, a nivel de proyectos y una herramienta que nosotros usamos continuamente es el MS Project, ¿no? Y un diagrama de Gantt te permite de alguna forma visualmente saber cómo estás y en qué momento estás en tu cronograma de actividades planeadas. Por ejemplo, si nosotros seteáramos un estatus y digo, y yo quiero saber más o menos en mayo cómo voy, veo si ya avancé, no avancé, estoy atrasado, adelantado, o cómo está la gestión de una iniciativa, ¿no? En el caso de Project, permite, por ejemplo, agregar dos columnas que son estado e indicador de estado, ¿no? Dependiendo de un plan, en un momento vamos a ver un ejemplo, para que de alguna forma estos indicadores te permitan monitorear y controlar las actividades, tareas de un proyecto, ya sea en una fase o, digamos, a nivel general en la iniciativa, ¿no? Entonces, dicho eso, rápidamente les voy a mostrar un caso, ¿no? Y luego vamos a hacer algunas preguntas, ¿no? De hecho, Project en la gestión de proyectos, porque es importante, ¿no? Es una herramienta, al final el mismo Microsoft la conceptualiza como una herramienta de gestión de proyectos, ¿no? Que obviamente tiene una serie de características. Hoy día les voy a contar algo muy rápido, ¿no? Y al final, ¿para qué se hace todo esto, no? ¿Para qué gestionar un proyecto? Porque al final te va a permitir de alguna forma darle trazabilidad al mismo a nivel de costo, tiempo, alcance, recursos, ¿no? Y obviamente conseguir que esa planificación y ejecución idealmente sean óptimas, ¿no? ¿Por qué digo ideal? Porque siempre las cosas pueden salir mal. Y en el caso salgan mal, la herramienta te va a permitir identificarlo y luego tomar medidas correctivas, preventivas o adaptar tu proyecto, como decían las metodologías más ágiles, a las nuevas realidades, ¿no? Vamos a trabajar rápidamente les voy a explicar este caso aplicativo, ¿no? Que es la construcción de una represa y vamos a ver más o menos cómo MS Project nos podría ayudar a revisar algunos aspectos, ¿no? Hay algunos temas muy genéricos que se los comento en 2 minutos y luego nos vamos a enfocar en cómo podríamos verificar, digamos, la gestión de lo que es equipo de trabajo, comunicaciones, ¿no? Y a nivel de monitoreo y control para poder informar el estatus del avance de un proyecto, ¿sí? Entonces, vamos a mostrarles, creo que ya estamos viendo la pantalla, ¿no? Entonces, esta pantalla es de un ejemplo de un
proyecto, ¿no? Que en este caso es la construcción de una represa, y Project tiene una serie de características, ¿no? Obviamente al ser una suite de Microsoft, permite interactuar con Excel, Power BI y otras suites. En este proyecto que ya está documentado, solamente les voy a comentar algunos datos muy generales, ¿no? Para construir una represa, en este proyecto se han agrupado dos grandes fases, ¿no? Movimiento de tierras y estructuras. Y dentro del movimiento de tierras vamos a tener un grupo de actividades desde el inicio, corte, relleno, ¿no? Hasta el fin, que duran cerca de 25 días. Ahí, en estas columnas vemos las fechas de inicio y fin programadas, ¿no? Las precedencias que en el proyecto, ¿qué significa? Presencia significa cómo se relacionan dos actividades, ¿no? Por ejemplo, para poder yo iniciar el corte de material suelto, necesito haber terminado la actividad previa, número 3, que en este indicativo lo tenemos, que se llama inicio, ¿no? de la actividad. Entonces, ya le entendí, profe. Quiere decir que yo tengo que completar una tarea que dura X días, ¿no? O es un hito, y luego puedo iniciar mi siguiente tarea. Si a esa relación se le llama relación simple o fin comienzo, y en el caso de Project, a través de esta pestaña, esta columna, se puede configurar, ¿no? Y también hay otro tipo de configuraciones, como el caso de acá, en donde dos, tareas se van a relacionar, pero van a tener una holgura de 5 días. Quiere decir que 5 días después iniciaría la otra tarea. Y, profe, ¿para qué se coloca eso? Se llaman restricciones. Dando doble clic a una de las tareas a nivel avanzado, también se pueden configurar restricciones adicionales a la precedencia propia, ¿sí? Existen en Project 8 tipos de restricciones que pueden ser desde comienza, finaliza tal día, o finaliza antes de, o finaliza, o tiene que realizarse lo antes posible, o lo que fuera, ¿no? Entonces, acá se puede configurar esas, restricciones, ¿no? En las tareas que aplique, no en todas, ¿no? Muy bien, entonces para seguir con la explicación, en la segunda etapa, para poder obviamente hacer las estructuras, lo hemos dividido en tres partes, ¿no? Elaboración de canal y de dos represas, ¿no? Cada una tiene más o menos una duración de 25 a 30 días y tiene un grupo de actividades que se documentan, que tienen duraciones, fechas de inicio, fin, precedencias, y también podemos acá colocar el porcentaje de avance, ¿no? Y tener un estatus de si la actividad está o no atrasada. En este caso, ¿por qué sale atrasada? Porque las fechas fueron programadas en el año 2022, ¿no? O para ser cumplidas en el año 2022 y estamos en 2024. Entonces, Project automáticamente te dice eso. Salvo que yo acá complete un 100% y la tarea pasa al estatus completado, ¿no? Y obviamente el avance del proyecto va modificándose, ¿no? Entonces, Project te va a permitir de alguna forma documentar, establecer estatus, establecer algunas características, inclusive, por ejemplo, muy rápidamente, estos son todos los menús que tiene la herramienta MS Project, tareas, recursos. Ahorita vamos a ver el informe, pero acá quería mostrarles rápidamente esto, ¿no? A nivel proyecto yo puedo configurar, por ejemplo, mi horario laboral, ¿no? En el caso que yo quiera definir un calendario específico y diga, oye, yo quiero que de lunes a viernes, vamos a poner un ejemplo de esta construcción, la gente trabaje de 9 a 1 y de, en este caso, 2 p.m. hasta las 6 p.m. nada más, ¿no? Entonces yo lo puedo configurar acá, ¿cierto? Le pongo a aceptar y ya hay ese nuevo horario. Inclusive a nivel de excepciones yo puedo configurar todos los feriados, ¿no? No sé si ustedes saben, pero en Perú tenemos, claro, es uno de los países que tiene más feriados y acá tenemos, creo que son más de 10, sí. De hecho, son cerca de 17 feriados en el año. Y por ejemplo, si yo quisiera configurar correctamente mi calendario, tendría que decir que a partir en octubre tenemos un feriado, ¿no? En este caso, el combate de Angamos, nos vamos a la fecha de octubre y también lo podemos configurar como una fecha feriado, ¿no? Entonces, acá se coloca combate de Angamos, ¿no? 8 de octubre y esa fecha ya el proyecto lo va a considerar como feriado, quiere decir que a la hora que haga sus cálculos no lo va a considerar como una restricción, ¿no? Se pone a aceptar y hay otras configuraciones que también se pueden dar, ¿no? A nivel, digamos, calendario. Muy bien. Ahora Project también a nivel de estatus, ¿qué te va a permitir, no? A nivel de gestión de equipos, uno va a poder programar en una de las pestañas, ojo, este caso ya está prepoblado, ¿no? O pretrabajado, y voy a poder colocar las personas que van a participar en el proyecto y los equipos o materiales, ¿no? Esta vista, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir setear tasas
cuánto cuesta cada uno, nos va a permitir establecer el factor de prorrateo para luego calcular cuánto nos cuesta el proyecto o en este caso la iniciativa e inclusive validar estos datos de acá, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo que solamente hay un operario, quiere decir que va a estar al 100%, me va a marcar en color rojo. ¿Por qué? Porque ese operario tiene que hacer un montón de actividades en paralelo, ¿no? Y al final el proyecto de esta forma te permite monitorear riesgos y te permite monitorear costos, ¿no? Y cantidad de trabajo efectivo. Por eso es que en iteraciones sucesivas tenemos que llegar a un 1500%, que es una cantidad de gente, ¿no? Suficiente para que ese operario en todas las tareas que esté programada no exceda su capacidad típica, ¿no? Y obviamente después de llenar todos estos datos, que es todo motivo de un, ¿no? De cierto, un capítulo del curso, de alguna forma a nivel de tareas, ¿no? Y a nivel del diagrama de Gantt, que es la vista que hemos estado chequeando, nos va a permitir inclusive, ¿no? Revisar a través de agregar una columna, ¿no? Nos va a pedir revisar el, ¿cómo se llama? El monto, ¿no? O el costo, en este caso, eh, del proyecto, ¿no? Asumiendo que todas mis configuraciones han sido correctas, este proyecto me va a costar X miles de soles, ¿no? ¿Por qué? Porque cada actividad tiene un responsable, que también yo lo puedo incluir acá, como, denme un segundito, vamos a incluir acá una tarea, perdón, una columna, ¿cierto? Indicando, por ejemplo, qué persona estaba asignada a esa actividad, ¿no? Entonces, entonces podemos incluir, disculpen, creo que tipié mal. No, ya, disculpe, algo hice mal, pero bueno, acá también podemos incluir una columna en donde podamos ver qué persona, ¿no? Es la que hace esa actividad y de alguna forma controlarla, ¿no? Con otras vistas que tiene MS Project, ¿no? Entonces, conclusión, lo que quería de alguna forma mostrarles es que esta herramienta te va a permitir documentar correctamente un proyecto, darle unas precedencias, ¿no? Un orden lógico al secuenciamiento de actividades y en el lado de acá izquierdo te permite de alguna forma gráfica revisar eh, todo el despliegue, en este caso, del proyecto. En este caso es un proyecto que dura más o menos, ¿no? Un par de meses, ¿no? Tenemos ciertas actividades iniciales y luego otras actividades que, digamos, en cascada nos van a llevar al hito fin de, en este caso, eh, digamos, esta fase que se llama canal y de todo el proyecto que está más abajo a la hora que se terminen las otras dos represas, ¿no? En este caso, este es un hito final que es una actividad de duración cero, ¿no? Entonces, en alto nivel le quería mostrar estas funcionalidades que tiene la herramienta MS Project que de alguna forma te van a permitir hacer que, por ejemplo, un proyecto estratégico, como veíamos en el caso de Wii, se despliegue de forma, se documente de forma correcta, se despliegue de forma correcta y se puede hacer un seguimiento a nivel de costo, tiempo, alcance, recursos. Inclusive a nivel de estado yo podría crear un informe, ¿cierto? De, digamos, del proyecto en curso, ¿no? O de alguna, digamos, ¿no? De, digamos, en este caso, de los costos, ¿no? Sobre todo el proyecto y de alguna forma el proyecto te da algunas vistas ya preconfiguradas, hay otras que se pueden configurar diciendo, ¿no? Oye, más o menos vas avanzando en esto, vas gastando esto, esta es la distribución por, digamos, por tipo de recursos, ¿no? Y esta vista te va a permitir de alguna forma tener la visibilidad para que eh, puedas informar el estatus de tu proyecto, que es lo que veíamos en este caso en digamos, la casuística que habíamos explicado en esta lámina, ¿no? Que a través de Project puedes revisar y configurar calendario, restricciones, tu equipo de trabajo, ¿no? Comunicaciones a través de los estatus, comunicando correctamente cómo va el proyecto y elaborar a través del diagrama de Gantt el monitoreo y control del mismo, ¿no? Muy bien, antes de pasar a la ronda de preguntas, quería que me ayuden con una, digamos, en este caso con un Kahoot. Listo, señores. Vamos a iniciar porque ya, si no, se nos pasa la hora. Muy bien. A ver, pregunta uno. Es algo para conocer solo su opinión, ¿sí? Entonces vamos a iniciar en un segundo. ¿Consideran que MS Project te ayudaría en la gestión de equipos y comunicaciones? ¿Qué opinan? Tenemos dos opciones, ¿no? Muy bien. Entonces, dato interesante. Ojo, digamos, ¿no? Este estatus que estamos haciendo es para conocer su opinión. Todos han dicho verdadero. Coincido con ustedes.
De hecho, como lo habíamos comentado, Project sí te permite de alguna forma gestionar parte de lo que es los equipos porque te permite saber qué personas van a trabajar en qué tarea, actividad, etapa, si están o no sobrecargados o potencialmente si podrían presentar algún riesgo en lo que es consecución de costo, tiempo de alcance en un proyecto. Siguiente. Project podría ayudar en la planificación estratégica de proyectos. ¿Qué cree? Entonces, todos han dicho que es verdadero o que sí. En efecto, como habíamos comentado, en lo que es estrategia y luego proyectos hay una interrelación. Y Project justo sirve para administrar proyectos que te van a, de alguna forma, a llevar a cumplir parte de esta la estrategia. Muy bien, Franklin y Alexandra, continuamos con la siguiente. ¿Qué usos le darías a Project cuando administras un proyecto? ¿No? Muy bien, ya estamos, creo que casi todas las respuestas. Muy bien, la gran mayoría respondió todas las anteriores, que es la opción más adecuada, ¿no? Las otras sí son correctas. Monitoreo y control sí va a permitir eso. Gestión del tiempo también, principalmente Project se crea para eso. Gestión del costo también, pero parcialmente, ¿no? Normalmente en algunas empresas también usan otras herramientas para gestionar el costo. Este, sin embargo, también lo permite, como hemos visto, a la hora que tú calculas recursos, a cada recurso le colocas en este caso, un indicador de costo y al final te totaliza lo que veíamos en nuestro ejemplo, el costo total del proyecto. Así que muy bien, todas las anteriores. Muy bien, Alexandra. Y la última, ¿usarías Project a futuro en tus proyectos? Es una pregunta simple, ¿no? Entonces, solamente una persona, al parecer, no usaría Project. Sí, existen otras herramientas. Project es una de las más usadas, por decir que casi siempre sí es de las más conocidas usadas. Así que ambas respuestas son válidas, ¿no? Y ahora la última. ¿Qué importancia tiene Project en la planificación? ¿Tiene baja, poca, ninguna o planificación de ejecución óptima? Muy bien. La opción correcta era la azul, sí, todos la han marcado. Felicitaciones. De hecho, ayuda a la planificación de ejecución óptima. De hecho, lo hemos visto a nivel de un ejemplo. Muy bien, muchas gracias Alexandra, JC y Franklin por haber participado de esta, digamos, ¿no? De este test, ¿no? De este pequeño, lo que queríamos era saber su opinión. Y por mi parte eso es todo. Nos hemos pasado unos minutos, disculpen, pero creo que estaba interesante el tema, ¿no? Dejamos abierto igual, digamos, ¿no? El espacio para que de repente alguien que tenga alguna pregunta, ¿no? Alguna consulta, la pueda realizar, ya sea participando o a través del chat. Sí, Alejandro, hay un chico que está haciendo una pregunta. Dice, ¿con qué conocimientos en Project se puede decir que uno ya es intermedio avanzado? Ah, sí, perfecto. Sí, bajo esa, digamos, premisa. En realidad hay dos respuestas, ¿no? Una referida a gestión de proyectos en general, ¿no? Hablando de lo que es gestión de proyectos, claro, si tienes, digamos, cursos o diplomados o inclusive másters, de eso dependería tu nivel de expertise. Ojo, a nivel de gestión de proyectos, a nivel de project. Igual, ¿no? Para saber si eres básico, intermedio o avanzado, tendrías que tener algunos cursos certificados, ¿no? Que permitan saber si llevaste las características básicas de configuración de Project, las intermedias o las avanzadas. Es igual que Excel, ¿no? En Excel, el poder saber usar algunas funcionalidades te van a permitir acreditar que tienes un conocimiento básico, intermedio, si ya manejas algunas tablas, de repente, ¿no? Algunas tablas dinámicas, algunas funcionalidades y avanzado cuando ya inclusive le importas, exportas datos, haces macros y otras cosas, ¿no? En Project sucede lo mismo, ¿no? Dependiendo del curso que lleves y si el curso es acreditado, ¿no? Dependiendo de las horas y el nivel de expertise, podrías acreditar el nivel de conocimiento en el uso de de la herramienta. Diego pregunta, ¿cuál es el futuro cercano de la integración de la IA en gestión de proyectos en Perú y Latinoamérica? Sí, actualmente en lo que es uso de inteligencia artificial, en realidad ya se está usando en diversas disciplinas, áreas, empresas. No solamente a nivel de, digamos, de completar ciertas actividades que demandan o que antes demandaban que una persona las haga, ¿no? Por ejemplo, si hay alguna actividad que alguna herramienta de inteligencia artificial dentro de un proyecto me puede ayudar, ya se están usando, ¿no? Desde usar
no sé, revisar información en ChatGPT, Copilot, no sé, Perplexity, todas las herramientas que puedan existir, hasta temas más especializados para diseño, por ejemplo. No sé, hay alguna herramienta de inteligencia artificial que me pueda ayudar a, digamos, elaborar un diseño de algún o una revisión de aspectos técnicos, ¿no? De una infraestructura a nivel, digamos, eh, construcción o lo que fuera, hoy día ya se usan, ¿no? Ahora, a nivel de gestión de proyectos, a nivel, se podría decir, de uso de herramientas, más allá de las herramientas típicas, ya hay herramientas más colaborativas, ¿no? Que se están usando para poder integrar aspectos de inteligencia artificial, inclusive en el análisis de los datos, ¿no? Cuando tienes muchos, digamos, muchos datos de, ya no hablas de proyectos, sino de programas o portafolios, que son grupos de proyectos y programas respectivamente, si usas inteligencia artificial de alguna forma para analizar grandes volúmenes de datos, poder resumirlos y poder de alguna forma sacar tendencias o sacar datos relevantes, ¿no? Eso es lo que actualmente se está haciendo. Es muy probable que más adelante también en algunas tipologías de proyecto se usen inclusive ciertos robots, ¿no? O iniciativas de RPA para también aliviar carga operativa de algunas fases de proyectos como son los de construcción en la etapa de contabilidad, ¿no? Si yo implemento una herramienta RPA, me refiero a robotización de algunas actividades, que es parte de uso, ¿no? De inteligencia artificial, dentro obviamente de las actividades de un proyecto típico, también estaría ganando eficiencia, ¿no? En realidad las aplicaciones son múltiples y es muy probable que más adelante también con el uso ya de robots humanoides en, digamos, en ciertas tipologías de proyectos, sobre todo, no solamente desarrollo de software y tipología, por ejemplo, en proyectos de desarrollo de software también se está usando inteligencia artificial al momento de programar, de hacer ciertas partes, ¿no? De los proyectos de, digamos, de desarrollo. Obviamente no se hace todo porque la inteligencia artificial es artificial y uno sigue comandándola, ¿no? Pero las aplicaciones son diversas y hoy día ya se están utilizando, al menos en Perú, en Latinoamérica, en diversas industrias, ¿no? Muy bien, si no hubieran dudas o consultas, de mi parte eso es todo. Muchas gracias, chicos.